Fácil, rápida y exquisita. La mejor ensalada del momento. Para llevar a cabo esta deliciosa ensalada iniciamos tomando un repollo pequeño. El repollo es una excelente fuente de fibra, vitamina K y vitamina C. Su textura crujiente le dará a nuestra ensalada un toque irresistible. Además, es bajo en calorías y muy bueno para la digestión. Tomamos nuestro repollo y lo cortamos en tiras finas. Si quieres que la textura sea más suave, puedes masajearlo con un poquito de sal y dejarlo reposar unos minutos antes de mezclarlo con los demás ingredientes. Una vez cortado el repollo y usando el método de desinfección de nuestra preferencia, lo desinfectamos. Oye, antes de seguir con esta receta, quiero recordarte que en mi canal comparto muchísimas ideas como esta para que disfrutes de una alimentación rica y saludable. Si quieres descubrir más combinaciones deliciosas y tips para preparar ensaladas increíbles, te invito a que te suscribas. Solo haz clic en el botoncito rojo y activa la campanita, así te llegará una notificación cada vez que suba algo nuevo. Te prometo que te van a encantar las recetas. Seguimos con un mango grande y maduro. El mango es una fruta tropical deliciosa y jugosa que le aportará un toque dulce y exótico a nuestra ensalada. Es rico en vitamina C, fibra y antioxidantes, ayudando a fortalecer el sistema inmunológico y mejorar la digestión. Tomamos nuestro mango y lo pelamos con cuidado. Luego, lo cortamos en cubos medianos. Recuerda que el mango es una fruta jugosa y algo resbaladiza, así que usa un cuchillo afilado y una tabla estable para evitar accidentes. Si te preguntas qué ingredientes necesitas para esta receta, no te preocupes, los he dejado todos bien detallados en la descripción del video. Ahí encontrarás también las cantidades exactas para que no se te escape nada. Es muy fácil de seguir. Continuamos con 2 manzanas rojas. Las manzanas las podemos pelar o dejarlas con cáscara, según tu preferencia. Luego, las cortamos en cubos medianos, similares al mango. Para evitar que se oxiden y se pongan marrones, podemos rociarlas con unas gotitas de limón. En una ensaladera o recipiente de nuestra preferencia combinamos todos los ingredientes, por lo tanto, agregamos el repollo, el mango, 100 gramos de uvas pasas y las manzanas. Para finalizar como aderezo agregamos 200 gramos de mayonesa. Con una cuchara grande o espátula mezclaremos suavemente, asegurándonos de que el sabor del aderezo se incorpore por completo en cada uno de los ingredientes. Podemos dejar la ensalada reposar en la nevera por unos 10 a 15 minutos para que los sabores se integren mejor y se sirva bien fría. Y listo. Acabamos de preparar una ensalada fresca, cremosa y llena de sabor. Es perfecta para cualquier ocasión y combina lo mejor de los ingredientes naturales con un toque dulce y cremoso. Déjame en los comentarios qué te pareció esta receta y qué otras ensaladas te gustaría ver en el canal. Pocos ingredientes. Ensalada rápida y deliciosa. Para llevar a cabo esta deliciosa preparación empezamos con media lechuga romana. Su textura crujiente y su frescura harán que nuestra ensalada tenga ese toque ligero y refrescante. Además, la lechuga es rica en fibra y antioxidantes, perfectos para cuidar nuestra salud digestiva y la piel. Esta la lavamos con abundante agua y desinfectamos a nuestra preferencia. Ahora tomamos 8 hojas de espinacas. Con estas haremos el mismo proceso que hicimos con la lechuga. Seguimos con las fresas. De estas necesitamos 200 gramos, a las cuales les retiramos el tallo y las cortamos en rodajas o láminas, según nuestra preferencia. Queremos trozos pequeños que se mezclen bien con los demás ingredientes. Oye, antes de seguir con esta receta, quiero recordarte que en mi canal comparto muchísimas ideas como esta para que disfrutes de una alimentación rica y saludable. Si quieres descubrir más combinaciones deliciosas y tips para preparar ensaladas increíbles, te invito a que te suscribas. Solo haz clic en el botoncito rojo y activa la campanita, así te llegará una notificación cada vez que suba algo nuevo. Te prometo que te van a encantar las recetas.
Ahora es el turno del mango. Busquemos uno que esté en su punto, con la piel de un color amarillo intenso y un aroma dulce. Lo pelamos cuidadosamente con un cuchillo afilado o un pelador de frutas, y luego lo cortamos en cubos medianos. El mango no solo le aportará un dulzor natural a la ensalada, sino también una textura jugosa y una dosis de vitamina C. Si te preguntas qué ingredientes necesitas para esta receta, no te preocupes, los he dejado todos bien detallados en la descripción del video. Ahí encontrarás también las cantidades exactas para que no se te escape nada. Es muy fácil de seguir. Con un cuchillo afilado o con las manos bien limpias, cortamos la lechuga en trozos medianos y hacemos lo mismo con las hojas de espinaca. Las pasamos a un tazón amplio, donde construiremos nuestra ensalada. Te invitamos a participar de los comentarios dejándonos tu opinión de esta receta. En una ensaladera o recipiente de nuestra preferencia combinamos todos los ingredientes, por lo tanto, agregamos la lechuga y las espinacas, las fresas y el mango. Reservamos la ensalada y en otro recipiente haremos el aderezo. Para ello agregamos 3 cucharadas de vinagre blanco, 2 cucharadas de mostaza y 2 cucharadas de miel de abejas. Batimos con un tenedor o un batidor de mano hasta que todo se integre perfectamente o hasta formar una mezcla suave y homogénea. Ahora, vertemos el aderezo por encima. Podemos usar una cuchara para asegurarnos de que cada trozo de fruta y cada hoja de lechuga reciba ese delicioso toque de sabor. Si sigues aquí, es porque esta receta te gustó mucho, y eso me llena de orgullo. Me encantaría saber desde qué parte del mundo me estás viendo. Déjame tu ciudad o país en los comentarios. Saberlo hace todo esto mucho más especial. Con 2 cucharas grandes, mezclamos todo suavemente para no maltratar los ingredientes. Miren qué colores tan hermosos y llamativos tiene esta ensalada. Finalmente, servimos en un plato y, si queremos, podemos decorar con un poco más de miel de abejas o unas semillas para darle un toque crocante. Y listo. Una ensalada fresca, nutritiva y llena de sabores tropicales para disfrutar en cualquier momento del día. Desayuno fácil y delicioso en pocos minutos. Para llevar a cabo esta deliciosa receta, empezamos pelando el mango. Con un cuchillo afilado, retiramos toda la cáscara y luego cortamos en rodajas. Una vez hecho esto, lo cortamos en cubos medianos. Reservamos al finalizar. Oye, antes de seguir con esta receta, quiero recordarte que en mi canal comparto muchísimas ideas como esta para que disfrutes de una alimentación rica y saludable. Si quieres descubrir más combinaciones deliciosas y tips para preparar ensaladas increíbles, te invito a que te suscribas. Solo haz clic en el botoncito rojo y activa la campanita, así te llegará una notificación cada vez que suba algo nuevo. Te prometo que te van a encantar las recetas. Ahora tomamos un melón. Cortamos un cuarto de la pieza, retiramos las semillas y luego pelamos la corteza con un cuchillo. Lo cortamos en trozos del mismo tamaño que las otras frutas. El melón es refrescante e hidratante, perfecto para esta ensalada. Ocuparemos también 8 fresas frescas. Estas las lavamos muy bien y retiramos las hojas verdes. Luego las partimos en cuartos para que queden más manejables. Recuerden que las fresas son una fuente excelente de antioxidantes y ayudan a fortalecer nuestro sistema inmunológico. Seguimos con la papaya. La partimos por la mitad y ocuparemos media papaya. Luego con una cuchara retiramos todas las semillas. Luego la pelamos y la cortamos en cubos similares al mango. La papaya es una fruta digestiva y repleta de enzimas beneficiosas. En una ensaladera, bol o recipiente de nuestra preferencia combinamos todos los ingredientes, por lo tanto, agregamos el mango, el melón, las fresas y la papaya.
Con una cuchara grande o una espátula mezclaremos suavemente todos los ingredientes hasta integrar. Si te preguntas qué ingredientes necesitas para esta receta, no te preocupes, los he dejado todos bien detallados en la descripción del video. Ahí encontrarás también las cantidades exactas para que no se te escape nada. Es muy fácil de seguir. En un bol o recipiente de nuestra preferencia haremos una exquisita crema, por lo tanto, agregamos 1/4 de taza de leche condensada, 1/4 de taza de crema agria o sour cream y 1/4 de taza de crema de leche o crema para batir. Con un tenedor o batidor manual batimos hasta formar una mezcla suave y homogénea. Si has llegado hasta aquí es porque te ha gustado esta receta, y eso me hace muy feliz. Ahora me encantaría saber un poco más de ti, desde qué ciudad o país me estás viendo. Déjame un comentario, porque es increíble saber cómo las recetas viajan y llegan a tantos lugares. Gracias por estar aquí. Para finalizar emplatamos, por lo tanto, en un recipiente agregamos una base de la crema batida, mezcla de frutas, granola, coco rallado, uvas pasas y frutos secos. Todo al gusto. Esta ensalada es perfecta para cualquier ocasión. Su combinación de frutas frescas, crema dulce y el toque crocante de la granola la convierten en un plato balanceado, lleno de sabor y nutrientes. Eso es todo por hoy. Mil gracias por quedarte hasta el final y acompañarme en esta receta. La ensalada que todos quieren probar. Para llevar a cabo esta deliciosa ensalada iniciamos tomando una lechuga batavia pequeña. La base perfecta para nuestra ensalada. La lechuga batavia tiene hojas crujientes y un sabor suave que absorbe perfectamente el aderezo. Además, es rica en fibra y agua, ideal para una alimentación saludable. Comenzamos lavando bien la lechuga batavia bajo el chorro de agua fría. Luego, usando el método de desinfección de nuestra preferencia, la desinfectamos. Continuamos ahora con un mango grande y maduro. Tomamos el mango, lo pelamos con cuidado y lo cortamos en cubos medianos. Queremos que cada bocado tenga ese dulzor jugoso y tropical que tanto nos gusta. Lo agregamos sobre la lechuga. Oye, antes de seguir con esta receta, quiero recordarte que en mi canal comparto muchísimas ideas como esta para que disfrutes de una alimentación rica y saludable. Si quieres descubrir más combinaciones deliciosas y tips para preparar ensaladas increíbles, te invito a que te suscribas. Solo haz clic en el botoncito rojo y activa la campanita, así te llegará una notificación cada vez que suba algo nuevo. Te prometo que te van a encantar las recetas. Seguimos con 50 gramos de nueces. Tomamos nuestras nueces y las partimos ligeramente con las manos, sin triturarlas demasiado para que mantengan su textura crujiente. Es el momento de retomar la lechuga. Secamos con cuidado y la troceamos en hojas grandes o pequeñas, según prefieras. No olvides revisar la descripción del video. Allí está todo lo que necesitas saber sobre los ingredientes, nombres, cantidades y cualquier dato adicional que te pueda ser útil al momento de cocinar. En una ensaladera o recipiente de nuestra preferencia combinamos todos los ingredientes, por lo tanto, agregamos la lechuga, el mango, las nueces. Asimismo, agregamos 100 gramos de arándanos deshidratados. Si has llegado hasta aquí es porque te ha gustado esta receta, y eso me hace muy feliz. Ahora me encantaría saber un poco más de ti, desde qué ciudad o país me estás viendo. Déjame un comentario, porque es increíble saber cómo las recetas viajan y llegan a tantos lugares. Gracias por estar aquí. Para finalizar como aderezo agregamos el jugo de 2 limones, 2 cucharadas de miel de abejas y una pizca de sal. Con una cuchara grande o espátula mezclaremos suavemente, asegurándonos de que el sabor del aderezo se incorpore por completo en cada uno de los ingredientes. Podemos dejar reposar la ensalada unos 5 minutos para que los sabores se mezclen bien, o servirla de inmediato y disfrutar cada bocado. Con esta receta terminamos por hoy.
pero no olvides que hay muchas más esperando por ti en el canal. Suscríbete, activa la campanita y déjame un comentario para saber qué otras recetas te gustaría ver. Gracias por acompañarme y hasta la próxima receta.